Numerosas naciones han condenado el ataque del ejército israelí que dejó más de 100 palestinos muertos en el norte de la Franja de Gaza. Los gobiernos de Australia, Brasil, México, China y la Unión Europea están entre quienes expresaron su rechazo. Precisamente este viernes, el bloque europeo anunció que liberará parte de la ayuda para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El opositor ruso Alexei Navalny fue enterrado en el cementerio de Borisovskoye, en Moscú. Al servicio religioso previo asistieron varios diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos y cientos de asistentes seguidores del opositor. El gobierno ruso reiteró que cualquier reunión que no sea autorizada en torno al sepelio es considerada ilegal. Jornada de elecciones legislativas en Irán en medio de los temores por una baja participación. El líder supremo Ali Jamenei llamó a votar para decepcionar a los que calificó de enemigos. Estos son los primeros comicios en el país desde la muerte de Mahsa Amini, que generó multitudinarias protestas y represión. Tenemos reporte. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde ya son 30.228 los muertos por la ofensiva israelí y cada vez es mayor la condena internacional al ataque del ejército israelí en el que murieron más de 100 civiles palestinos que corrían hacia camiones por ayuda humanitaria. Francia pidió justicia. China, Australia, Canadá, Irán y México condenaron los hechos y Brasil dijo que lo ocurrido va más allá de los límites éticos o legales. Por su parte, el portavoz del ejército israelí reiteró que no hubo ningún ataque contra el convoy de ayuda humanitaria y que los disparos se produjeron en medio de una estampida. Ampliamos en el informe. Dos bandos y dos versiones muy distintas de lo ocurrido el jueves en el norte de la Franja de Gaza. Lo que sabemos con certeza es que cientos de personas se reunieron en torno a 38 camiones de reparto, desesperadas por conseguir alimentos y que muchas familias se han quedado sin comida en medio de la guerra. Hay informaciones de que algunos intentaron llevarse la ayuda por la fuerza, tras lo que Hamás afirma, soldados israelíes abrieron fuego contra la multitud. Nuestros hijos se mueren de hambre y cuando salimos a buscar una bolsa de harina nos disparan. Envían esta ayuda para que los judíos maten a nuestros hijos. Algunas fuentes israelíes han confirmado que los soldados dispararon balas reales tras sentirse amenazados por la multitud, pero niegan cualquier responsabilidad en las más de 100 personas que murieron. El portavoz del ejército afirma que habían hecho disparos de advertencia y que la mayoría de la gente murió en una estampida. Algunos empezaron a empujar violentamente e incluso a pisotear a otros gazatíes hasta la muerte. Estaban saqueando los suministros humanitarios. El comandante del tanque decidió retirarse para evitar daños a los miles de gazatíes que allí se encontraban. Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente, mientras que el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha dicho que es otra carnicería más en Gaza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado su profunda indignación por las imágenes que ha visto, mientras que Washington pide más detalles. Estamos buscando urgentemente información adicional sobre lo que ocurrió exactamente. Hemos estado en contacto con el gobierno israelí, seguiremos de cerca esa investigación y presionaremos para obtener respuestas. A principios de semanas, el presidente Joe Biden se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto al fuego la próxima semana. Ese optimismo parece haber disminuido, ya que ahora afirma que es poco probable que se alcance un pacto, pero mantiene la esperanza de que se acuerde pronto una pausa de 6 semanas en los combates. Un día después de la muerte de un centenar de personas que esperaban ayuda en la Franja de Gaza, la Unión Europea indicó que liberó un paquete de ayuda para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que ya estaba comprometido. Esto después de la apertura de la investigación contra el organismo por la supuesta participación de 12 de sus trabajadores en los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Nos reporta nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. La Unión Europea vuelve a desmarcarse de Estados Unidos en el conflicto en Oriente Medio. La Comisión Europea ha anunciado que procederá la semana que viene al pago de 50 millones de euros a la UNRWA. Además, se añadirá 68 millones de euros más para este año 2024. Bruselas toma esta decisión después de que considere que la agencia haya tomado todas las medidas necesarias después de las acusaciones de que aproximadamente una decena de trabajadores participara en los ataques del pasado 7 de octubre de Hamás. Bruselas asegura que para empezar se ha establecido una investigación interna, también una serie de controles para evitar que casos así puedan ocurrir en el futuro
Y además la agencia ha aceptado una auditoría independiente tal y como pedía la Unión Europea. Bruselas mantiene así su ayuda a la agencia en un momento además muy delicado para la población gazatí, que depende exclusivamente de la ayuda humanitaria. Esto además se produce apenas 24 horas más tarde de una matanza de civiles en que la población solo se acercaba a los camiones en busca de comida. La Unión Europea ha reprochado los hechos, incluso varios líderes han pedido una investigación independiente de lo ocurrido. En Rusia finalizó el sepelio del opositor Alexei Navalny. Sus restos ya fueron enterrados en el cementerio de Borisovskoye en Moscú. Previamente, el féretro fue llevado hasta una iglesia del sur de la capital rusa para una ceremonia religiosa a la que asistieron varios diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos. A las afueras, cientos de seguidores se presentaron para despedir al principal opositor del Kremlin. Justamente hoy el gobierno aseguró que no tiene nada que decirle a la familia de Navalny y reiteró que cualquier reunión no autorizada alrededor del funeral violará la ley. Solo un recordatorio de que tenemos una ley que debe cumplirse. Cualquier reunión no autorizada constituirá una violación de la ley y quienes participen en ella tendrán que rendir cuentas, nuevamente de acuerdo con la ley actual. En Irán avanza la jornada de elecciones legislativas que se extenderían hasta las 6 de la tarde hora local. El ayatolá Ali Jamenei votó más temprano y llamó a los ciudadanos a sufragar para derrotar a quienes calificó de enemigos. Esto en medio de la creciente tendencia a una baja participación que ha marcado los más recientes comicios en la República Islámica. Previamente, Catalina Gómez Ángel, corresponsal en Teherán, nos reportó sobre el desarrollo de la jornada. Lo que hemos visto en Teherán, que es una en particular porque no representa a todo el país, ha sido una falta de motivación para votar. Estuvimos esta mañana en el sur de la ciudad, especialmente en los alrededores del Bazar, donde había muchísima gente porque se acerca el Año Nuevo persa, el Nowruz, que se celebra el 21 de marzo y es una tradición a la gente salir a comprar ropa, a comprar la comida, pero muchos nos decían que no iban a votar y eso mismo vimos realmente en los puestos electorales. En otros puestos, más en el norte de la ciudad, ya vimos mayores filas de gente, especialmente aquí donde nos encontramos a la salida del Mossalá, donde se realiza esa tradicional oración de los viernes en Irán, y aquí había así grandes filas de personas que salieron de rezar y iban a votar. Sin embargo, lo que se espera y lo que dicen especialmente los jóvenes y las mujeres es que no tienen la motivación para hacerlo, no creen que ni el Parlamento ni el Consejo de Expertos tengan alguna manera de influenciar en mejorar su vida, especialmente no solamente en las libertades, sino también en la economía, en la inflación y en muchos otros aspectos que hacen que la vida de los iraníes actualmente sea extremadamente difícil. 66 personas fueron detenidas en Francia en medio de una protesta de agricultores que se congregaron en los alrededores del Arco del Triunfo. La manifestación movilizó a unas 150 personas que bloquearon la zona con sus tractores y con paquetes de paja. Fue convocada esta protesta por el sindicato Coordinación Rural, que había amenazado con bloquear otros puntos de la capital francesa. Los trabajadores siguen pidiendo mejores condiciones y acabar con lo que consideran competencia desleal frente a productos que vienen de fuera de la Unión Europea. En México este viernes se dio el inicio oficial de las campañas de cara a los comicios del 2 de junio. En esas elecciones serán seleccionados alrededor de 20.000 cargos públicos. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, comenzó su campaña a medianoche en Fresnillo, en Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad del país. Por su parte, la oficialista Claudia Sheinbaum tendrá su primer acto de campaña en el Zócalo de la capital en la tarde de este viernes. Ahora vamos a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump visitaron la frontera sur en el estado de Texas para hablar sobre migración, uno de los temas más importantes dentro de la agenda pública. Trump manifestó un duro mensaje contra los migrantes, a quienes acusó de delincuentes, y criticó las medidas del Ejecutivo, mientras que Biden afirmó que necesitan trabajar en una gran reforma bipartidista para combatir el problema de la inmigración irregular. Ramiro Cueva Barberena nos cuenta más. Biden y Trump abordaron una preocupación de los estadounidenses. Los dos favoritos para las elecciones de noviembre se desplazaron hacia la frontera sur, el principal paso de migrantes latinoamericanos a Estados Unidos.
Donald Trump, mayor opcionado en las primarias republicanas, se dirigió a Eagle Pass y junto al gobernador de Texas pronunció un radical discurso contra los migrantes, los cuales, según sus términos, invaden Estados Unidos, y criticó la política del gobierno de Joe Biden en la materia. Estas son las personas que vienen a nuestro país y vienen de cárceles, vienen de prisiones, vienen de instituciones mentales, vienen de manicomios y son terroristas. Les están dejando entrar a nuestro país y es horrible, es horrible. A 500 kilómetros de Trump, el presidente Biden visitó la ciudad de Brownsville. En su discurso, el mandatario remarcó la necesidad de trabajar conjuntamente con los republicanos para formar una nueva ley antimigratoria. Esto es lo que le diría al señor Trump. En lugar de jugar a la política con este tema, en lugar de decirles a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únanse a mí o me uniré a ustedes para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley de seguridad bipartidista. Podemos hacerlo juntos y sé que es el proyecto de ley de seguridad fronteriza más difícil, eficiente y eficaz que haya visto este país. Así que en lugar de jugar a la política con el tema, ¿por qué no nos reunimos y lo hacemos? Las visitas se producen a días del supermartes, donde se celebrarán elecciones primarias en 15 estados y los dos adversarios políticos son los favoritos para ser nominados como candidatos de cara a las elecciones de noviembre. También en Estados Unidos, el Senado aprobó un texto temporal de financiación gubernamental que busca evitar el cierre parcial de las administraciones federales. La aprobación del Senado se da luego de que la Cámara de Representantes también le hubiera dado luz verde a este plan salvavidas. Ahora el proyecto de ley, que no incluye referencias al paquete para Ucrania ni Israel bloqueado en el Congreso, debe ser promulgado por el presidente Joe Biden horas antes de que expiren los fondos actuales, pues la fecha límite era este viernes 1 de marzo. En Haití continúan las tensiones entre el gobierno y las pandillas. 4 policías murieron en un tiroteo el jueves, mientras uno de los mayores grupos armados en el país dice que busca derrocar al primer ministro Ariel Henry de viaje en Kenia para ultimar el despliegue de un ejército extranjero en la lucha contra las bandas criminales. Precisamente este viernes, los gobiernos de ambos países anunciaron la firma de un acuerdo para el envío de tropas. Nuevos tiroteos en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Continúan las tensiones entre las pandillas y las autoridades. El jueves, 4 policías murieron en los enfrentamientos. Hubo muchos disparos y todo el mundo tuvo que ponerse boca abajo. La situación allí es terrible y no tenemos otra opción sino huir. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití se enfrenta a una grave crisis política, humanitaria y de seguridad. Las pandillas han tomado el control de amplias zonas del país y el número de homicidios se ha más que duplicado en el último año. Uno de los mayores grupos armados de Haití anunció que quiere que Ariel Henry renuncie. El polémico primer ministro debía dimitir a principios de febrero, pero no se organizaron elecciones. Pedimos a la gente que cuando nos vea no huya. Las armas que ven se volverán contra los enemigos del pueblo, no van dirigidas contra los habitantes de los barrios populares, los pequeños comerciantes. Derrocaremos a Ariel y a los políticos corruptos. Luego nos enfrentaremos a los oligarcas y crearemos un nuevo Haití, del que todos estaremos orgullosos. Ariel Henry se encuentra en Kenia para discutir el despliegue de una fuerza armada internacional en Haití para ayudar a combatir a las bandas criminales. En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de esta misión, pero su llegada al país parece lejana. Meta dejará de publicar noticias en Australia, Alemania y Francia. La matriz de redes como Facebook, Instagram y WhatsApp anunció que no renovará los acuerdos comerciales suscritos con diversos medios de esos países, lo que hasta ahora le ha permitido publicar contenidos noticiosos en sus plataformas. A partir de abril se dará de baja también en Estados Unidos y Australia esta pestaña de Facebook News que se dedica a las noticias en la sección de favoritos de esta red social. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.